Hola de nuevo, soy Anto y voy a explicarles el último tema, el órgano de los sentidos, que es el ojo, utilizando un corte histológico del globo ocular para observar y aprender el preparado de retina, teñido con la técnica de rutina que es hematoxilina eosina. Este es un preparado que no agrada mucho a la vista y no suele resultarles muy sencillo de recordar, así que vamos a ir de a poco y vamos a ir despacio. Comencemos por decir que el ojo junto con el nervio óptico forman al órgano de los sentidos para la visión. A su vez, el ojo está conformado por el globo ocular, que es lo que nos va a interesar ahora, los párpados, las cejas, músculos extrínsecos del ojo y otros, ¿sí? Hay una frase que me gustó cuando la leí, que es: nuestros ojos no ven por sí solos, pero nosotros vemos a través de nuestros ojos. Es muy interesante porque es cierto, la visión, que se considera algo cotidiano y sencillo, es el resultado de haber recibido estímulos lumínicos y haberla procesado desde el ojo hasta la corteza cerebral. Todo un proceso. Ahora, histológicamente vamos a reconocer las capas del globo ocular, ¿sí? De afuera hacia adentro, como vemos en esta imagen, son la túnica fibrosa, que es lo más externo, ¿sí? Viendo las imágenes de acá abajo, quiero que recuerden primero esto, después esto y por último esto. Comencemos acá. Parte anterior, parte posterior. Vamos a tener que la túnica fibrosa se encuentra cumpliendo una función más que nada de protección del resto de los elementos y se va a dividir en la parte anterior que les señalé, que es la córnea, y una parte posterior, que es toda la capa blanca que conocemos del ojo, ¿sí? Es la esclera, la túnica más externa de todas. Eso por favor no se olviden porque a veces es complejo cuando seguimos hablando de las otras capas. A esta, debajo de la esclera, se va a sumar otra capa, que es la capa intermedia, que es la capa vascular, ¿sí? O también denominada uvea. La capa intermedia, como dijimos, está provista de muchísimos vasos sanguíneos, de ahí el nombre. Se divide en 3 segmentos, como muestra la imagen, 2 anteriores, el iris y el cuerpo ciliar, y un segmento posterior, que es la coroides. Quiero que recuerden esta disposición. La coroides tiene una parte interna, ¿sí? Interna, que da ahí, ahí hacia adentro, hacia la cavidad del globo ocular, como se ve ahí, que se va a componer de la lámina basal o la membrana de Branch, la cual en realidad corresponde a la lámina basal del epitelio pigmentario. Y este epitelio pigmentario forma parte de nuestra esperada retina, ¿sí? Muy importante que entiendan esa relación entre la coroides y entre la retina. Comparten eso, ¿está bien? Y por último, en la tercera imagen de abajo, quiero que vean cómo se une, ¿sí? Se une entonces esta parte más interna, la capa más interna, la túnica nerviosa, se une a la coroides y fíjense este detalle. Si siguen el cursor, sigue hasta la parte posterior del ojo y abandona el globo ocular, abandona el globo ocular en esta estructura que es el nervio óptico. Como dijimos, el nervio óptico más el ojo va a formar el órgano de la visión. Ahí tenemos la razón de todo. ¿Estamos? Vamos a ver en un 4x una vista panorámica de un corte sagital del órgano y vamos a poder diferenciar a grosso modo las capas, que por ahora no son importantes, y a un 40x vamos a observar la retina histológica, que básicamente va a ser este corte, a un mayor aumento, con mayor detalle, no se desesperen, y vamos a nombrar y entender sus 10 capas. ¿Está bien? Empecemos entonces con una vista panorámica al 4x. Recordemos que este es un corte de globo ocular teñido con la técnica de rutina hematoxilina eosina. ¿Sí? Veamos eso. Veamos que como referencia importante a partir de ahora, todo esto, blanco, todo esto, va a ser la cavidad interna del globo ocular, como habíamos visto en la imagen. Entonces, si esto es lo más interno, significa que de acá para allá, esto es interno, intermedio, externo
lo que está fuera del globo ocular, ¿sí? Vemos que más allá de ser un aumento del 4 por, se pueden apreciar estas diferencias de homogeneidad en cuanto a las capas, ¿sí? Vamos a fijarnos acá. Vemos este corte, parece ser un corte muscular, si podemos decirlo. Vemos de aquí una tinción como eosinófila pálida, que bueno, vamos a poder ya discriminarla como lo que sería la capa más externa del globo ocular, que correspondería a la esclera o esclerótica. Sabemos que debajo de la esclerótica vamos a encontrar la capa intermedia o la túnica vascular. ¿Sí? Esta túnica vascular habíamos dicho que era la capa intermedia entre lo que es la capa interna y la capa externa. Vemos que en realidad tiene muchos espacios en blanco. O sea, yo entiendo que este preparado no sea el favorito de todos, ya que no es muy llamativo, sus tinciones no son intensas, pero vamos a buscarle el sentido, vamos a darle un poquito de cariño a este preparado. Entonces, muchos espacios en blanco, unas tinciones bastante intensas, pero cierto límite aquí contra la cavidad interna del globo ocular, que es donde estaría el humor vítreo. Vemos estas características, ¿no? Que esto también, ¿vieron esta irregularidad? Como que se rompe el patrón recto. Acá, por ejemplo, esto está separado. Vemos esto que parece que está roto, ¿sí? Tratemos de no centrarnos en esas zonas a un mayor aumento para no perder las características tan importantes de un preparado. Pero vamos a centrarnos un poco más aquí para poder justamente explicar el por qué no hay que centrarse en una zona donde se vea destrozado, donde se vea, donde sabemos ya a un 4 por qué no se va a poder apreciar bien, ¿sí? Seguimos. Ya a un 10 por vamos a tener mucho mejor una apreciación más importante, más interesante también, de lo que es las tres capas. Yo las dividiría así. Acá, de acá para acá, que es lo más externo, yo diría que es la esclerótica. Fíjense esta tinción homogénea, que parecen fibras dispuestas así como en haces, eosinofilia pálida, algunos núcleos. Yo diría que esa es la capa fibrosa. Por abajo vamos a tener estas luces. Si quieren apreciar de cerca, vamos a ver estas luces, estas estructuras con contenido adentro, que lo vamos a apreciar más adelante. Tinción, 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 tinción de la capa intermedia, la túnica vascular o uvea. Si quieren saber más, por favor vayan al libro y lean las capas del resto del globo ocular. Pero vemos esta franja que por favor quiero que les llame la atención esta franja. ¿Vieron? Teñida ya a un 10 por. Franja teñida intensamente que delimita en parte lo que sería esta capa interna de lo que es esta capa intermedia. ¿Qué habíamos dicho? Esta era la coroides. ¿Qué compartía la coroides? ¿Con quién en realidad? La membrana de Bronch, que es la lámina basal del epitelio pigmentario, que es parte de la retina. Entonces sabemos que si esta es la lámina basal o el límite entre coroides y retina, sabemos que todo esto es la retina. Fíjense qué variadas que son las estructuras o las tinciones en esta parte, ¿no? Y acá está lo que yo les decía. Fíjense cómo se interrumpe, ¿sí? Se interrumpe la histoarquitectura de un preparado, en este caso de la retina, cuando nos centramos en una zona que tiene este tipo de artificios, este tipo de problemas, ¿sí? Tratemos de evitar a toda costa estas zonas. No son muy agradables a la vista. Otro tipo de artificios de técnica que me molestan mucho y que deberían tratar de evitar
Son estos espacios, fíjense. A lo largo de lo que sería la capa interna, ustedes no ven esos espacios, a menos que sean así. Pero siempre pegaditos, pegadito, 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 espacio, pero pegadito, pegadito. ¡Pum! ¿Vieron? Se desprende. Esto, cuando vean, pueden preguntar, pero por las dudas, asúmanlo también a veces como un artificio de técnica. ¿Sí? Ahora, me encanta esta parte. Fíjense, acá es lo que yo les decía. Capa fibrosa, esclera. Capa intermedia que comparte la franja con la retina es la capa vascular. Vascular, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estos mismísimos cortes de vasos sanguíneos que a este momento ya ustedes, y aparte de esta altura, ya reconocen. Los puntos eosinófilos, este contenido muy bien delimitado dentro de un corte, de una luz, vaso sanguíneo, ¿sí? Túnica vascular. Y aquí nuestra querida retina, muy variada. Bueno, ya a un 40 por, recordemos que estos espacios así irregulares, fíjense estos bellísimos glóbulos rojos, ¿sí? Muy hermosos, hermosos en sus luces, va a corresponder a la túnica vascular, es decir, a la coroides. Vemos ya este límite bien teñidito que era el epitelio pigmentario. Ya lo vamos a hablar bien, pero recordemos que a nosotros nos interesa profundizar en lo que es la capa interna del globo ocular, es decir, la retina, así que vamos a explicar mejor esto. Y vamos a tratar de utilizar siempre un mayor aumento. Pero como introducción hacia lo que es todo el globo ocular y sus capas, estamos bien. Bueno, recordemos la parte interna del globo ocular y la parte externa del globo ocular. Vamos para arriba, busquemos una linda zona y esta es nuestra linda zona. Vamos a frenar acá. Vaso sanguíneo muy lindo. Tenemos esta parte, esta franja, estos núcleos que se ven tan continuados, van a corresponder al epitelio cúbico del epitelio pigmentario de la retina. ¿Sí? Pigmentario. Fíjense, si ustedes quieren observar con mucho cariño, con mucho ojo y dedicación, van a ver que en su interior tienen como gránulos puntitos. Estos van a corresponder a gránulos de melanina, que es lo que le da ese color justamente característico y por eso se llama epitelio pigmentario. Por abajo de esto vamos a encontrar esta parte. ¿Vieron? Bien delimitado está, así que vamos a nombrarlo ya. Es una capa. La primera capa, epitelio pigmentario, células cúbicas con gránulos de melanina. Segunda capa, capa de conos y bastones. La capa se llama capa de fotorreceptores. Hablemos un poquito de eso de fotorreceptores. La retina va a tener dos segmentos. ¿Sí? Vamos a hablar de dos segmentos. Un segmento que es pigmentario y un segmento que es fotorreceptor o fotosensible. Como ya se imaginarán, el fotosensible empieza de acá para abajo y obviamente el segmento pigmentario es solamente este epitelio. Este epitelio no es sensible a la luz, no procesa la luz, como si lo hacen todas estas células y partes especializadas de la retina. Entonces, primera capa de fotorreceptores, ¿sí? Estas capas están compuestas por lo que son las células de los conos y bastones. Ya se imaginarán. ¿Qué forma tienen? Pues de conos y de bastones. Lo veremos mejor en aumento, en realidad lo veremos mejor con un esquema, ¿sí? Porque como ya les dije, yo considero que la mejor forma de entender algo en histología es tener imaginación, es esquematizar y es repetirlo. Entonces, fíjense cómo este sí se parece a un bastón, ¿sí? Recto, alargado, parece un bastón. Este, si se quiere, puede ser un cono, ¿sí? Si se quiere, hay que tener imaginación para acordarse el nombre de las capas. Conos y bastones. ¿Qué pasa? Estas células, ¿tienen núcleo acá? No, no tienen núcleo.
Entonces, ¿dónde están los núcleos de estas células? Están acá, en la capa nuclear externa. ¿Por qué externa? Porque acá está lo externo, acá está lo interno. Nuclear externa. En esta capa nuclear externa vamos a encontrar los núcleos de las células de los conos y bastones. Pero ¿qué pasa? Yo no veo núcleos repartidos por acá y uno más cerca, uno más arriba, uno más abajo. No, están bien delimitados. Fíjense la palabra que usé. Delimitados, están limitados. ¿Qué quiere decir? Que esta franja intensamente teñida corresponde a otra de las capas, a la capa limitante, y si está para acá, limitante externa, ¿sí? Capa de los conos y bastones, capa limitante externa y capa nuclear externa, ¿sí? ¿Por qué externa? Porque se ve acá claramente que hay otra nuclear, ¿sí? Pero esta está más cerca de la parte interna, entonces esta es nuclear interna. Ahora, sigamos. Tengo una forma muy particular de hablar de este preparado, que es teniendo mucha imaginación, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo. Yo digo, esto parece un hilo, parece una fibra, esto parece que se dobla, esto parece que se entrelaza. Parece muy flexible todo, ¿no? Ven como líneas, fibritas, flexible. Yo cuando veo esta palidez, este entrelazado de líneas, ¿yo qué digo? Flexible. Entonces, flexible. ¿Qué pasa? Flexible. Esta es la capa plexiforme, ¿sí? Esa es mi forma de acordarme. Y yo se las digo para que a ustedes les sirva, quizás, para acordarse y entender un poco, porque 10 capas ciertamente son muchos. Pero con imaginación quizás se hace un poco más llevadera. La capa plexiforme. Esta capa plexiforme lo que tiene son las prolongaciones de lo que son las neuronas bipolares junto con los axones de las células de los fotorreceptores, ¿sí? De acá venían los fotorreceptores y vamos a saber que las células bipolares, las neuronas bipolares van a venir de acá para allá y como son bipolares van a ir para allá también, ¿sí? Ya lo vamos a entender mejor. Entonces acá, ¿qué hay? Prolongaciones, fibritas, vamos a tenerla como fibritas y es la plexiforme. Plexiforme externa, ¿sí? Nuclear externa. Franja limitante externa. Fotorreceptores de conos y bastones. Y esta, la capa del epitelio pigmentario. ¿Qué cantidad de capas? Ahora tenemos estos núcleos, ¿sí? Que van a corresponder a las neuronas bipolares. Bipolares. Tenemos núcleo aquí, uno de sus polos para allá, otro de sus polos para allá, ¿sí? Entonces tenemos una plexiforme acá, que son las prolongaciones que hacen sinapsis entre las bipolares y entre las conos y bastones. Plexiforme externa. Nuclear interna. Y esto que compartía más o menos la misma composición o vista, aspecto que esta, ¿qué podemos decir? Que es una plexiforme también. ¿Por qué? Porque nos acordamos que acá había el cuerpo neuronal de la neurona bipolar, entonces uno de sus polos, una de sus prolongaciones está acá, ¿sí? Prolongación. ¿Y con quién va a hacer sinapsis? Con las células de la siguiente capa. Acá hay una, por ejemplo, acá hay otras. Es difícil verlas, estos núcleos están aislados, no como estos que están todos mezclados. Estas son células bastante aisladitas, núcleos. Van a corresponder a las células ganglionares. Estas células ganglionares van a hacer sinapsis en la plexiforme interna. Plexiforme interna. ¿Con quién hacen sinapsis las células ganglionares? Con las de las neuronas bipolares. Luego de tener esta capa plexiforme interna, de reconocer los núcleos de las células ganglionares, vamos a tener estos que también parece como un entrelazado de
de fibras, ¿no? Pero son como más bruscas, son como más gruesas, intensas, ¿verdad? Entonces parecen fibras más importantes. ¿Qué van a hacer estas? Van a ser las fibras, van a ser los axones de las células ganglionares. Todos se juntan, forman una masa importante de fibras. ¿Qué van a ser? Las fibras del nervio óptico. Recuerden que en el dibujo de la presentación yo les había dicho que la retina se continuaba hacia la parte posterior y abandonaba el globo ocular formando el nervio óptico. Estas son las fibras del nervio óptico, fibras gruesas. No son fibritas, fibras gruesas. Fíjense que estas fibras no se van para todos lados, ¿sí? No salen. Esto está limpio, la luz está limpia. Entonces, ¿qué pasa? Está delimitado otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Lo que todos sabemos. Esto es la última capa, la 10ª capa de la retina, que es la capa limitante interna, porque está en el interior. ¿Perfecto? Bueno, vamos a tratar de entenderlo mejor. Repasemos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo vamos a repetir. Sé que puede ser un poco tedioso, pero bueno. Traten de sentarse así y prestar atención a este video. Como dijimos, habíamos visto en el corte histológico cortes de vasos sanguíneos por acá y estaban en estrecha relación con lo que era el epitelio pigmentario. ¿Ven? Epitelio pigmentario. Gránulos de melanina en su interior también deberíamos haber visto en el preparado. Fíjense esta parte que era lo que yo les decía. Estas son las células que parecen un cono, ¿bien? Es un conito. Estos son los bastones y los núcleos. Prolongaciones. ¿Sí? Entonces, epitelio pigmentario. La parte apical de estas células fotorreceptoras se van a encontrar en la capa de fotorreceptores. Pero como dijimos, se ven como muy homogénea en esa capa histológica. Pero después vemos la granulosa, ¿se acuerdan? Que estaba más cerca del exterior, entonces era nuclear externa. Externa. Todos los núcleos formaban la nuclear externa. Eran los núcleos de las capas de fotorreceptores. Acá va a haber como una limitación, ¿sí? Que va a separar la parte apical de los núcleos. Acuérdense que está bien delimitada esa franja y va a formar la capa limitante externa. Cuando nosotros pasábamos la capa nuclear externa, encontrábamos como una franja muy pálida, como una red de fibritas así sutiles. ¿Qué habíamos dicho que era eso? Eran sinapsis, eran como muy flexibles, entonces plexiforme, externa, ¿sí? Es tonto, les repito, pero sirve, a mí me sirve. Eran las sinapsis entre las células, las neuronas bipolares y entre las fotorreceptoras, ¿sí? Fíjense la unión acá. Plexiforme, externa. Luego pasamos a otra nuclear que era un poquito más, estaba un poquito más espacioso, digamos. Esa era la capa nuclear interna, ya estaba cerca de la cavidad del globo ocular. Habíamos dicho que encontrábamos los núcleos de las neuronas bipolares. También están este tipo de células amacrinas, ¿sí? Y las horizontales. Los invito a que siempre que no entiendan algo o que no se explique en el práctico, lo pregunten en el chat de la cátedra o lo consulten con sus doctores al entregar el práctico, ¿sí? Nuclear interna. Estos núcleos tenían otra prolongación que iba hacia más al interior y formaban la otra capa de fibritas sutiles que habíamos visto, que era la plexiforme interna. ¿Con quién hacía sinapsis? ¿Con quién hacía? Con estos núcleos que estaban aislados en el preparado, que no llamaban tanto la atención, pero estaban ahí, que eran la capa de células ganglionares, ¿sí? Las ganglionares hacían sinapsis con las bipolares.
Acuérdense, plexiforme, ganglionar. Y estas ganglionares, ¿hacia dónde llevaban su axón? Hacia la capa de fibras nerviosas. Fibras del nervio óptico. ¿Sí? Fíjense, esto es lo que yo les decía. Fíjense cómo las fibras, los axones se van hacia allá. Se van hacia afuera. ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia la parte posterior del globo ocular, hacia el disco del nervio óptico, y van a abandonar el globo ocular formando lo que es el nervio óptico. Ahora tenemos la capa limitante interna, que se la reconocía por ser una franja eosinófila intensamente teñida, ¿sí? Que no permitía que ninguna de las partes de la retina invada, por así decirlo, la cavidad del globo ocular. Entonces por eso la recordábamos, porque limitaba perfectamente la capa. Bueno chicos, eso es todo. Yo espero que ustedes hayan entendido y que les sirva realmente mi forma de entender las capas de la retina. Como siempre, busquen esquemas para entender y fíjense que ahora que vieron este dibujo va a ser mucho más sencillo entender un 40 por de retina. ¿Ven lo que les digo? Glóbulos rojos preciosos. Toda esta pigmentación, chicos, todos estos gránulos así que vemos, núcleos que están todos continuados, epitelio pigmentario. Toda esta capa, fotorreceptores, conos y bastones. ¿Dónde están sus núcleos? La nuclear externa. Estos núcleos no pasan hacia acá, no invaden la capa de fotorreceptores porque hay una membrana limitante. Hay una capa limitante que es externa, porque hay una interna, lo saben. ¿Con quién hacen sinapsis estas células? En esta capa que es la plexiforme externa van a hacer sinapsis con una de las prolongaciones de las neuronas bipolares de la capa nuclear interna, esta ya es interna, que a su vez esta nuclear interna va a mandar sus prolongaciones hacia lo que es la plexiforme ¿qué? Interna. Estos axones, digamos, van a hacer sinapsis con las células ganglionares de esta capa. Fíjense, aisladas, pero importantes. Van a hacer sinapsis en plexiforme interna. A su vez, células ganglionares, esta capa de células ganglionares, va a enviar sus fibras, sus axones, y va a formar lo que es la fibra del nervio óptico. ¿Sí? Toda esta capa de células, esta capa de fibras, así, estructuras bastante gruesas, importantes, fibras del nervio óptico, delimitadas perfectamente por esta franja eosinófila pálida que corresponde a la capa limitante interna. Espero, chicos, que les haya servido, que hayan disfrutado en lo posible el práctico. Quiero agradecer a todos los preceptores por su ayuda. Realmente trabajaron muy bien y trabajamos todos los días para que ustedes puedan llevarse el mayor contenido posible. Cualquier duda, están los preceptores, estamos los rentados, están los docentes y siempre están las clases teóricas en Zoom para quitarse de cualquier duda también. Así que repasen y muchos éxitos de parte de todos. Muchas gracias por escuchar.